nuevo programa de las provincias también existe. Hoy, un día de frío. Pero, ¿a qué nos podemos referir como una situación fundamental para Corrientes? Sobre todo para la ciudad de Corrientes. Y es el tema del segundo puente. El gobernador del Chaco, Coqui Capitanich, viene haciendo una serie de anuncios que el proyecto técnico ya está y que lo va a presentar y demás. Y yo le digo al amigo Coqui, no se gasten anuncios. No se gasten anuncios porque hablar del segundo puente si no hay financiación es lo mismo que nada. Usted el 6 de abril, o vos el 6 de abril, anunciaste que el 22 de junio se presentaba el proyecto ejecutivo. Muy bien. Después, ahora se dice que se posterga para el 1 de julio. Y después, en las mismas declaraciones que salen en los diarios, dice que la presentación puede ser la primera semana de julio o la segunda. Es decir, nunca. Por eso, es acertada la posición del gobernador de Corrientes de decir que basta de anuncios. Porque decir que se va a presentar una maqueta del puente es como yo estuve ayer en Empedrado, que me muestren la maqueta de la mansión de invierno, que nunca se habitó, pero está la maqueta, está un cuadro sobre relieve, y ahí vamos a terminar, estimado Coqui, en una maqueta en relieve, y no va a pasar nada, porque el país está fundido. El país no está en condiciones, está en condiciones de incluirlo en el presupuesto 2023 porque hay elecciones. Y a eso responden tus anuncios de que ya estamos, que tenemos el proyecto ejecutivo. ¿Y qué significa el proyecto ejecutivo? El proyecto ejecutivo es la base para llamar a licitación. Y en la licitación, en el llamado a licitación, hay que establecer cómo se paga concesión de obra pública, préstamo de la seda de China. La seda de China es muy buena, sin duda, pero la incursión de China en América Latina no es positiva. Ya el presidente Fernández le dijo a Putin que le abría las puertas de la Argentina para que Rusia sea el factor principal de la introducción de no sé qué, yo creo de la introducción política en América Latina. Pero Rusia hoy pasó de ser una segunda o primera potencia mundial a ser la tercera. Los pocos soldados ucranianos pararon la ofensiva de la infantería, de los tanques rusos. Entonces, ya China resulta que votó el segundo portaaviones de una serie más grande, el portaaviones más grande del mundo. El tema de los portaaviones estaba en primer lugar la cantidad de portaaviones, Estados Unidos. En segundo lugar estaba Gran Bretaña. Y en tercer lugar China. Ahora China desplazó a Inglaterra, a Gran Bretaña en el segundo lugar. Sigue encabezando Estados Unidos, ahora China es el segundo. ¿Para qué quiere, con los problemas
de hambre que hay en China, China tener un portaaviones de unas dimensiones colosales. Se está preparando para una tercera guerra mundial en la que Rusia no va a ser el factor. El factor va a ser China, que la va a utilizar a Rusia como punta de lanza. Entonces, Ucrania, media destruida, está en peores condiciones que cuando empezó el conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento va a tener que reunirse con Rusia y a lo mejor ceder algunas partes de su territorio que sus habitantes quieren ser o son prorrusos. Y lo que se pudo conseguir o ceder en las primeras reuniones se va a terminar concediendo en estas últimas, con una cantidad de muertos y destrucción bastante alarmante, desde un lado y del otro. Está tramitando su inclusión Ucrania dentro de la Unión Europea. Le dijeron que está en lista de espera, que la ven bien como posible integrante. Yo no soy un experto en política internacional y ya no estoy en condiciones de ponerme a estudiar nuevamente cómo es el problema. Rusia va a ocupar y está ocupando las zonas más productivas de Ucrania. Ucrania es el granero de Europa. Tiene de todo, hasta petróleo y también gas. Y eso es lo que quiere Rusia. ¿Qué le pasó a Napoleón? Napoleón invadió Rusia desde Polonia, hizo un acuerdo con Stalin de repartirse Polonia en la mitad cada uno, en 1939. Después Hitler dijo, ¿qué acuerdo ni qué acuerdo? Avanzó sobre el resto de Polonia y invadió Rusia, le tomó el invierno ruso. ¿Y por qué invadió Rusia? Porque necesitaba el petróleo de Rusia. Entonces, detrás de todo esto hay un esquema, digamos, de dominio de las cosas productivas. Hay un fondo comercial en todo esto, con costo de vida y con costo indudable de infraestructura edilicia y demás. Entonces, cuando el gobierno nacional quiere aplicar una renta imprevista o decir que los granos nuestros subieron de precio a raíz de que se está peleando en el granero de Europa, tenemos que tener en cuenta que sí, es cierto, el trigo y la cebada y, digamos, todos los granos subieron de 100, por decir una cifra, a 200. Pero por el otro lado, el combustible que está utilizando los tractores para la cosecha aumentó de precios. Y entonces no hay gasoil suficiente para que los camiones vayan a buscar la cosecha y tengan la posibilidad de volver, porque no hay gasoil. Y algo que hace tiempo me viene preocupando, ¿por qué en Paraguay es más cara la nafta, el gasoil? Son más baratas las cubiertas en Paraguay. Y entonces los paraguayos, los brasileños, vienen fronterizos o no, de más lejos,
vienen a cargar sus vehículos, ya sea de diésel o de nafta, a nuestras, a nuestras estaciones de servicio. ¿Por qué? ¿Qué es el factor que determina que acá sea más barato el combustible que en Paraguay? Entonces, ahora alguien propone no venderle gasoil ni nafta a vehículos que no tienen matrícula argentina. Eso va a traer un encarecimiento total de la cosecha, porque al no venir camiones de Brasil o de Paraguay, porque no les dan combustible, el precio del transporte de camiones locales va a subir. Va a subir. Por otro lado tenemos el tema del gasoducto y de las importaciones. No hay plata para poder realizar el gasoducto. Para mí, en todo eso hay gato encerrado. Porque si hay plata, no hay plata para hacer el gasoducto. Se licita el gasoducto y se pelean entre todos en la interna peronista de quién tiene razón, a quién adjudica, si le adjudico a uno o le adjudico al otro, si adjudico por partes. La cuestión es que ni en el gobierno de Macri, ni en el gobierno de Macri se desarrolló un gasoducto que pudiera estar en estos momentos solucionando el problema. Pero sí hay dólares para traer buques especiales con gas y con petróleo. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? ¿No será un camino de corrupción que le conviene más a quienes manejan este tema traer buques con gas, con gasoil, solucionar el problema y pagar cifras siderales de dólares porque hay una comisión al contratar a los buques y no hay una comisión para hacer el gasoducto, o la comisión la cobra otro que la que cobra el que trae los buques? Pasamos en el programa anterior lo que decía sobre estos temas en general y hablaba de la corrupción. Vale la pena escucharlo otra vez. Señor director, ponga en el aire lo dicho por Jean Manuel Serrat en el programa anterior y luego vamos a un corte. En los últimos años ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico y científico que hemos experimentado, pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad. Se han producido daños terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables, y es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad. Más que una crisis económica, diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida. Y sin embargo, sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos. Espectadores y víctimas, parecemos esperar que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez del mercado
donde todo tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. Tal vez no sepamos cuál es el camino, tal vez no sepamos por dónde se llega antes, pero sí sabemos qué caminos son los que no debemos volver a tomar. Espero que ustedes, gente buena, instruida y tolerante, sabrán juzgar mis palabras con su intención más que por la manera en que he sido capaz de expresarme. Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. Muchas gracias. Este Día del Padre, sorprende a papá con esta promo del banco. Del 17 al 19 de junio, 35% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en rubros como indumentaria, marroquinería, joyería, relojerías, óptica, librería, náutica, pesca y mucho más con tu tarjeta Visa y Mastercard. Ingresa a www.promosdelbanco.com y conoce todos los comercios adheridos. Banco, el Banco de Corrientes. La Universidad Nacional del Noreste realizó elecciones para elegir rector de la universidad. Los pocos que quedamos de nuestra lucha por la Universidad Nacional del Noreste para que el rectorado estuviera en Corrientes, sentimos un especial cariño por la Universidad Nacional del Noreste. Yo fui profesor de la universidad en 1956. Tenía 22, 23 años. Estuve mucho tiempo de profesor, habré estado casi 100 años. Siempre fui partidario de que para ser profesor había que acceder a la cátedra por concurso. Larga fue mi lucha y como consecuencia mi retiro de la Universidad Nacional del Nordeste, porque salió un decreto de Onganía, antes de que asuma Cámpora, que establecía que aquel que ganó 2 veces concurso, yo lo había ganado, quedábamos de por vida, ¿entendió? De por vida como profesores titulares. Yo no acepté ese decreto. Todos mis compañeros profesores aceptaron esa canonjía, yo no. Yo exigí y pedí que se haga concurso de mi cátedra de Derecho de la Navegación. Como iba en contra de lo que se había resuelto, lo que habían resuelto mis pares, yo era el único que pedía concurso. Había, en aquel entonces éramos pocos, habría habido 20 que aceptaron esa situación. Personajes del derecho, muy buenos profesores, pero cometieron ese error para mí. Entonces, me llama, al no aceptar yo, resulta que Cámpora dicta un decreto suspendiendo todos los concursos. Y yo me quedaba en el aire. No estaba, digamos, por vida por el decreto de Onganía, ni podía acceder a un concurso estando Cámpora. Entonces, el decano, que era un colega del Chaco, me llama para ofrecerme que siga como interino. Me negué, porque teníamos diferencias ideológicas. Él era peronista y yo no.
Y estar interino es una cuestión que estás hoy y mañana, por motivo te dan por terminado. Entonces de ahí me fui, me concursé en la universidad, en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, y obtuve por concurso, creo que debe haber sido, por lo menos lo leí en La Nación, es la única vez que la Universidad de Belgrano, que lo tiene a Porto como rector, dueño y señor, que estuve en Buenos Aires. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque la UNE ahora pasa por un momento muy especial. No se puede acceder a las cátedras si no se pasa por un concurso. No solamente a las cátedras, sino a las ayudantías y a los que colaboran con un profesor titular. ¿Por qué? Porque ese está haciendo antecedentes para presentarse algún día a un concurso. Y aquel que no fue elegido a dedo por el profesor, en cualquiera de las facultades, yo hablo por la mía, pero es a cualquiera de las facultades, el que es elegido a dedo, vos vas a ser ayudante de cátedra, ya lo está preparando para que sea un día, ese va a competir mejor en un concurso que aquel que viene, el estudiante que fue estudiante o que ya culminó su carrera, que este que está haciendo méritos designado a dedo como ayudante. Ese es un tema para mí. El otro tema, señor rector, que usted ganó, Oscar, usted ganó en la elección por 4 votos, yo diría por 2, porque si sacó 4 votos, con que 2 se hubieran pasado a la ex decana de Derecho, hubiera habido un empate y una eventual segunda vuelta. Ahora, yo le traté de ubicarlo para hoy, pero trataremos de hacerlo para el viernes. Yo quiero preguntarle al rector nuevo, que no es el tema que dice el diario El Litoral en página 7, La Rosa. Tenemos información de que hubo desbordes en cantidad de nombramientos y lo vamos a verificar. Para eso, para investigar, fue electo. ¿Usted qué piensa sobre el examen de ingreso en las facultades? ¿No es necesario? ¿Está vigente? Hay facultades que, como es fácil inscribirse, hay gente que se inscribe y hace primero o segundo año y nunca más continúa, pero recarga todo el presupuesto de la Universidad Nacional del Nordeste y de todas las universidades. Yo lo invito al rector La Rosa para hablar de este tema, del ingreso a las facultades. No debe ser, la verdad que no tengo la información si es, pero estoy convencido que por lo menos en Derecho no hay un examen de ingreso. Hay que ayudar a los que tienen vocación de ejercer una profesión, sin ninguna duda, pero la tienen que demostrar también en el examen de ingreso. Porque no es lo mismo tener una facultad con 500 alumnos que tener una con 5.000 alumnos. Y ahora resulta que en vez de ir a la parte, al caracú de los problemas universitarios, resulta que La Rosa se va a poner a investigar cantidad de nombramientos
y lo vamos a verificar. Si es que hubieron nombramientos que no correspondían, está bien que se pongan en evidencia. Para eso hay que investigar. Pero no puede ser su grito de batalla por la universidad: vamos a investigar lo mal que se portó la rectora anterior. Queremos mirar al futuro, señor rector. Queremos mirar al futuro. Esperamos que podamos el próximo viernes contar con usted y aclarar estos temas. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. El gobernador de la provincia va a asistir en Resistencia a una reunión de muchos gobernadores. Algunos ya se están disculpando, como el caso del gobernador de Santa Fe, provincia importante. Yo diría que del litoral fluvial es la más importante. No va a ir, aparentemente. Se va a discutir y hablar de los problemas que le hacen al norte. Nuestro gobernador va a insistir por los problemas del abastecimiento de combustible que está sufriendo la provincia. Bien hecho. Va a pedir que en el tema del puente Corrientes-Chaco se hable con seriedad. No se esté anunciando mes a mes como si esto fuera un juguete. Yo tengo la impresión, y de hace tiempo, que el Chaco no tiene el mismo interés que Corrientes en el segundo puente. Pero se van haciendo estos anuncios de la parte técnica, de la maqueta, para ganar tiempo y para ayudarlo a Coqui Capitanich a que pueda ser candidato a presidente si el dedo de Cristina lo indica. Pero bien, también, señor gobernador, se va a hablar de la hidrovía Paraguay-Paraná. A usted, como propulsor bien de el puerto de Ituzaingó, tiene que defender el acceso del Alto Paraná, y sé que lo va a hacer, hasta la confluencia, porque se van a cargar buques, supuestamente, barcazas, en Ituzaingó. Va a haber que traerlas a Corrientes, a confluencia, para que se incorpore a un convoy de empuje. O vamos a tener barcazas y remolcadores de empuje provinciales. Yo citaba varias veces, señor gobernador, de que Andresito en Brasil va a utilizar los puertos de Posadas y Ana, los puertos misioneros. Hay que ir, no tenemos información si alguien fue. Usted tiene una dirección de comercio exterior. Haga contactos con Andresito brasilero y demuéstrele que le conviene más utilizar el puerto de Ituzaingó que ir a Santa Ana o a Posadas, porque tienen que después las barcazas pasar por la Ciretá. Pero hay que estar. Un puerto debe hacerse cuando va en un lugar donde va a tener carga. No se hacen puertos para mirarlos. Scioli hizo un puerto con todas las grúas y recontragrúas y depósitos
en la zona de La Plata. No cargó 1 tonelada, porque está fuera del sector productivo y de los buques que van a Europa o a Oriente. Entonces no perdamos la oportunidad. Vayan a Andresito, Paraguay, en Brasil, y tráiganos las noticias y díganos qué piensan cargar por Ituzaingó. Tal vez el sur paraguayo pueda ser un abastecedor, pero si resulta que a criterio del gobierno nacional abren o cierran el paso entre Ayolas y Yacyretá, y esto no funciona. Yo apoyo la política portuaria del gobierno, porque supongo que está estudiado cuáles son las cargas que se van a transportar. De cargas correntinas, muy poco. Hablemos de Virasoro, de ese gran aserradero que se piensa o que se está realizando, nadie sabe, porque no se informa. Se informa si arregló una escuela, si arregló esto, el otro, pero lo que va a hacer resurgir a la provincia, de eso no se informa. ¿Alguien cree de sus asesores que la producción de las Marías que está en Virasoro va a subir a Corrientes para esperar una barcaza o cargar una barcaza para venir por el Alto Paraná hasta Confluencia y esperar que alguien lo traiga a Buenos Aires? ¿O le conviene más seguir como hasta ahora, cargando un vagón de ferrocarril, despacha y en 72 horas está en Buenos Aires? Todo eso hay que analizar. Y no me hablen de un puerto en Itaiguaté. Bueno, esa es la locura. Tener en Ituzaingó, hacer otro en Itaiguaté, supuestamente para sacar el arroz, y vuelvo al mismo razonamiento. Hay que ir de arriba. Se justificaba. Los barcos de mi padre cargaban arroz en Yajapé porque había un molino Río de la Plata acá en Corrientes. Pero no se iba con esos barcos a Buenos Aires con el arroz, porque se esperaba, tardaba demasiado. Pero bien, otro puerto que se compró las tierras en la zona de Riachuelo, Sombrero, ¿para qué? Mientras que Lavalle, ese es el lugar para hacer un puerto, porque está sobre la ruta y porque ya está programado, y algún día también vamos a tener el puente Lavalle Reconquista. Ahora, hay que trabajar con el gobierno de Santa Fe, porque el terraplén que hay que hacer para llegar al río Paraná les va a habilitar muchísimas hectáreas para, digamos, para granos, para productos. Y no es una parte importante del costo. Y una cosa es si desde Reconquista llegamos hasta la costa del río Paraná, es importantísimo, porque ahí incluso, si no tenemos plata para hacer el puente, utilicemos la balsa, pero es un tramo corto, no como ahora que es un tramo largo por riachos y lagunas y esteros, con una balsa que anda hoy y mañana no sabemos. Entonces, manos a la obra. Manos a la obra. Hablamos con el intendente de Lavalle días pasados. Nos habla de que está la parte técnica resuelta
desde el gobierno de Arturo Colombi. Y ahí estamos. ¿Por qué estamos ahí? Porque no hay plata. Y lo que pueda entrar se designa a otro centro. Nosotros no somos importantes para el unitarismo de los federales. Tenemos que ser federales realmente. Yo estuve en Buenos Aires días pasados y me asombré lo que se está haciendo frente a Aeroparque. Lo que era el edificio del Club de Pescadores, que estaba como a 2000 metros de la calle. Hoy la calle está enfrente. Se le va ganando espacio al río. Buenos Aires es otro país. Ahora, ¿por qué no se... Era necesario, era urgente ganarle tierras al río frente a Aeroparque? ¿O es más necesario que esa plata se dedique a desarrollar el interior? Seamos realistas. No llevemos a nuestros turistas a ver lo que pasa en Buenos Aires. Traigamos los turistas a ver lo que pasa en el interior de nuestro país. Bien, tenemos el tema de las internas en los partidos políticos, tanto en un frente como en el otro. Ahora, las internas continuas impiden gobernar. Como el plazo de la duración del mandato del presidente de 4 años es un inconveniente. No se puede desarrollar un plan para el país en 4 años. Porque empezamos y ya tenemos a los 2 años una elección, a los 4 años termina mi mandato y yo quiero ser reelecto por otros 4. Y si al final sumamos 8 años en vez de los 6 que eran tradicionales. En provincia de Buenos Aires hay un proyecto para que los diputados no se renueven cada 4 años. Está bien. El que gobierna, en mi criterio, debe llegar con su equipo al gobierno. No puede un gobernador o un presidente estar sujeto a la elección dentro de 4 años y que a los 2 años le cambie a la legislatura o el Congreso y lo obstaculiza el desarrollo de su plan de gobierno. Todo esto hay que analizarlo. Para algunas cosas que yo pienso hay que modificar la Constitución, cosa que no es el momento apropiado, pero para otras no. Entonces hagámoslas de que podamos dentro del régimen constitucional argentino. Avancemos, como con la libreta única. Es cierto que hay que hacer un adiestramiento, pero para eso están los juzgados federales, están los partidos políticos. No es cierto que únicamente aparecen 2 o 3 diputados en la boleta y que nadie sabe quién va atrás. Aparecen 2 o 3 la cabeza de los diputados, pero afuera hay algo como el mapa que tenemos acá, donde están los 18. Por ejemplo, con la legislación actual, provincia de Buenos Aires renueva 35 diputados. Y si no se toma una medida para decir cuántos diputados son necesarios para cada diputado, y si se deja las cosas como están, la cantidad de electores para un diputado,
El año que viene, provincia de Buenos Aires va a tener 100 diputados y va a manejar el país como lo hace ahora. Y nosotros de 5 vamos a pasar a 7, que es nada. Por eso yo propongo de que se aumente la cantidad de electores necesarios para ser diputados. Mi propósito es bajar en 100 los diputados, porque el producido que vemos en la Cámara de Diputados o en el Senado, comparado con el costo que tiene el Congreso, estamos primeros en América en cuanto al déficit que nos produce, porque no hay leyes que se hayan producido. Ahora estamos con la ley de alquileres y se va a resolver. Fíjense lo que hizo Cristina en el Senado para poder obstaculizar la acción de su oposición. Partió el bloque de senadores del cristianismo y entonces pasó a tener uno de esos bloques, la segunda minoría, y lo desplazó a Luis Juez, representante del Juntos por el Cambio. En todo esto tenemos que tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia rechazó todos los recursos que presentaron los abogados de Cristina, empujados por Cristina. Yo creo que Cristina es una mujer inteligente. Pero Hitler también era inteligente, no era un bruto. Mussolini, no sé de Maduro. Fíjese, entonces, si esa es la situación, ya Cristina puede ser acusada y pedirse la prisión preventiva en la causa vialidad. Pero la prisión preventiva no puede aplicarse porque es vicepresidenta hasta el año que viene. Cristina no puede jugarse a ser candidata a presidenta o a vice y perder, porque pierde los fueros y puede ir presa. Entonces va a ser, y lo dijimos y coincidíamos con Liotti, que ella va a ser candidata a senadora nacional por provincia de Buenos Aires, que elige 3 senadores, y aunque sea por la minoría, va a entrar y va a tener fueros. Y los fueros, volvemos a decir, no son para cualquier cosa, para la corrupción en vialidad. Los fueros, si lo dice la Constitución, es por los dichos en el recinto, en el Parlamento. No es para el que asesina, para el que mata, para el que roba, para el corrupto. Esa es otra cosa. Alguien tiene que interpretar realmente qué quiso el constitucionalista al hablar de los fueros. Sin ninguna duda, para garantizarle que diga en el Parlamento lo que crea que corresponde a sus ideas, pero no para proteger a los corruptos, a los lavadores de dinero, a los que no pueden justificar que la hija del presidente tenga 5 millones de dólares en una caja fuerte, a los que no pueden justificar que un tal López tire en un convento 6 millones de dólares. ¿Ustedes creen que las cámaras que lo descubrieron a López en el convento fueron porque ahí permanentemente está protegido con cámaras? Eso fue armado, lo fueron a buscar a López en la interna peronista. Entonces armaron las filmadoras para ese día o para esos días
Yo no sé si hoy siguen las filmadoras, porque ¿quién va a asaltar un convento? Nadie. Pero sí puede haber, hay de todo. En todos los ramos y demás, hay gente que se presta a la corrupción, por dinero. Entonces ahora, las internas vuelven otra vez a pelearse, en el frente de todos. Ahí veía yo ayer, llegando de Ituzaingó, de Empedrado, los carteles de Carlen A23. ¿Qué significa? Alberto el 23 para presidente. Por otro lado, aparece Scioli, que viene a dar una mano, porque desgraciadamente no puede dar las dos, al gobierno nacional. Y viene con la intención de postularse para presidente. Kicillof, empujado por Cristina, también. Y entonces están todos acusándose, como ocurrió en el tema del gasoducto, acusándose entre unos y otros, trabándose. La culpa es de la Cámpora, no, la culpa es del Instituto Patria, la culpa es de nadie. Y para colmo ahora tenemos el problema del avión iraní venezolano, que ha hecho un círculo bastante raro como avión de carga. Trajo una carga para una automotriz acá desde México. Ahora, ¿esos repuestos no pueden fabricarse en el país? Y da la casualidad, da para pensar, que el departamento de un dirigente de la comunidad judía en Buenos Aires sufrió el incendio de su departamento. Se me dirá que es porque la moto tenía, digamos, el monopatín, que esto, que el otro. Pero hay que pensar, vinieron los iraníes y hay un problema con un dirigente judío. Hay que abrir los ojos. Y el gobierno nacional no quiere abrir los ojos, porque está, no sé en qué, porque no hay una política exterior definitiva. Se invita a Rusia a que entre a Latinoamérica, se va a Estados Unidos a elogiar a Estados Unidos, aunque se diga por qué no se lo invitó a Nicaragua, a Venezuela o a Cuba. Pero en el fondo, a quedar bien con Estados Unidos. Tal es así que va a haber una reunión entre el presidente de Estados Unidos y Fernández en este mes de julio. Y así vamos tirando. Pero con tirar del carro no vamos a ningún lado. Vamos a un corte. Este Día del Padre, sorprende a papá con esta promo del banco. Del 17 al 19 de junio, 35% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en rubros como indumentaria, marroquinería, joyería, relojerías, óptica, librería, náutica, pesca y mucho más con tu tarjeta Visa y Mastercard. Ingresa a www.promosdelbanco.com y conoce todos los comercios adheridos. Banco, el Banco de Corrientes. El problema de la educación es fundamental para mí, que debe empezar en la escuela primaria, tal vez en el jardín de infantes. No hay país que se desarrolle si no tiene un buen sistema educativo. Atención, señor rector La Rosa, jerarquice la Universidad del Nordeste. Hubo un error, en mi criterio, cuando se empezó a autorizar universidades en el Gran Buenos Aires, en el Chaco, en Sáenz Peña tenemos una. Es decir, indudablemente que es más cómodo al que vive en Sáenz Peña ir a la Universidad de Sáenz Peña que venir a la UNE. Pero el nivel de enseñanza, ¿quién controla?
¿Es el mismo nivel de enseñanza en Saspeña que acá? ¿O en la Universidad de Luján y en la Universidad de tal? Antes nos íbamos a la Universidad de Santa Fe para iniciar nuestra carrera de abogados, en ómnibus, con sacrificio, a estudiar. Después nos fuimos a La Plata, también a estudiar. Y bien, ¿qué piensa, señor rector? Ganó la elección, no tengo a la vista cómo estaba incluido el claustro que lo votó, porque haciendo, no digo que sea su caso, cuanto más demagogo uno es, más votos obtiene del alumnado, del claustro de alumnos. Y tal vez también creo que hay un claustro de empleados de la universidad. La elección del decano, del rector de la universidad, tiene que ser de los profesores, de los que están preocupados por la enseñanza. Y los estudiantes tienen que mirar, no si son peronistas, si son de la cámpora, sino que el rector sea un hombre con quilates en la enseñanza. Él es médico, en la enseñanza de la medicina. Que no tengan tantos correntinos como hay que se van a estudiar medicina a Buenos Aires, porque hay un mejor nivel académico. Entonces, los que somos sarmientistas, los que felicitamos a Sarmiento porque trajo maestras de Estados Unidos para mejorar el magisterio, estamos apenados. Por eso hay tantos estudiantes o tantos jóvenes que piensan en ir a las universidades de Estados Unidos, de Europa, porque quieren tener un buen nivel académico. Quieren tener un buen nivel académico. Comentaba días pasados en el diario La Nación una profesora que fue a Finlandia. Las diferencias de la educación son asombrosas. Fíjense que el rector o el decano se ocupa de las cuestiones administrativas en Finlandia. No enseña, para eso están los profesores. Y para eso está que Finlandia esté en uno de los primeros, si no en el primer país que no tiene corrupción o que la tiene a un nivel muy bajo. Días pasados salió que el gobierno o el parlamento finlandés le hacía una cuestión a la primera ministra porque en la rendición de cuentas que le hace de la plata, del dinero que le asigna a la primera ministra, estaba incluido el desayuno del hijo, $20. Es un exceso, pero demuestra cómo se cuida la plata, cómo no ocurre esto que estamos viendo. Decíamos que nos interesa mucho la educación, muchísimo. Se extienden las clases, sí. Se extienden por un periodo de años. No solamente hay un horario más de clase, se extiende el periodo de clases. No puede ser que el país se maneje con el 2x3. Uno dice 2x3, ¿qué es? 2x3, 6. No, no es 6. 2x3, fiesta. No alcanzamos a tener una semana corrida de trabajo. Ahora el 27, el lunes 27 es el día del empleado público, habrá un asueto, trabajarán los bancos. Todo eso es producción. Tenemos demasiados feriados en nuestro país que no sirven para mucho.
viendo al padre ahora, se está también por dar 15 días de licencia a quienes son padres. ¿Cómo va a ser eso? Queríamos tomar contacto con la ministra de Educación, Práxenes López, pero no ha sido posible. Yo confío, por lo que he hablado con ella, que nos va a abrir la puerta para que podamos hablar con ella. Por lo pronto le abrimos nuestras puertas. Ella vino a este estudio. Diríamos que la única o algún otro más ministro vino a nuestro estudio, no tuvimos que ir a su despacho. Eso demuestra humildad y demuestra el propósito de que la educación en la provincia cada día mejore más. Ahora vamos al tema que también me interesa mucho del monumento al padre. Estuvimos esta mañana viernes, en la Costanera, en Padre Borgatti Costanera, donde el martes próximo se va a levantar el monumento al padre innominado. No es a mi padre, ni al suyo, ni al del otro, es a cualquiera, como el monumento a la madre. A mí me movió, tuve la iniciativa de esto, porque el país está lleno de monumentos a la madre y coincidíamos con el señor Romero de Cultura de que en la provincia no hay un monumento al padre innominado. Contratamos al escultor Julio McDonald, ya está terminado, se retrasó, lo queríamos inaugurar el 19, el Día del Padre, pero se retrasó por las obras de infraestructura que se están haciendo en la Costanera en este momento. Ustedes van a ver ahora, filmamos esta mañana, bien temprano, filmamos el lugar donde se va a implantar el monumento al padre, el próximo martes a las 10:30. Invitamos a la audiencia a la inauguración, porque es al padre, es a su padre, es al padre del 1.000.000 de correntinos y más allá. Me dicen que hay monumentos en México, acá también tenemos monumentos, pero están dedicados a fulano o a mengano. La Taragüí, que todos conocen. Yo estaba en el Colegio Nacional y ya estaba la Taragüí en San Luis y Fray José de la Quintana. ¿Tiene nombre? No tiene nombre. Es un monumento innominado a la mujer que habitaba en nuestros Corrientes. Termino con las imágenes que el señor director les va a mostrar de nuestra visita de hoy. Y trataremos, si el tiempo nos da, de que el martes podamos incorporar a nuestro programa algunos actos o algunos hechos de la inauguración del monumento. Quiero aclarar que en el monumento no intervino en la financiación el gobierno nacional ni municipal, fue todo aporte de particulares, de privados. Sí destaco la muy buena voluntad del señor intendente Eduardo Tassano, que puso a disposición todos los organismos que dependen de él, intervino para que esa obra, digamos, de la parte del alrededor, el espacio destinado, que lo hace Obras Públicas de la Nación, intervino para que podamos instalar, para que se pueda instalar
el monumento al padre. Lo esperamos martes 28, que todavía es el mes del padre, julio es el mes del padre. Por eso no lo llevamos más allá y no necesitamos más tiempo. Ya está. El 28 a las 10:30 de la mañana. Será hasta nuestro próximo programa. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how loving you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running circles, coming chaos, heads on the side.